otro tema que quería traer a este sábado y es la problemática de la crisis habitacional que se vive en nuestro país. Y que muchas veces se ve reflejada en distintos conflictos, distintas situaciones. Y por eso hoy les quería contar el trabajo que hacen de manera enorme y muy dedicado una ONG que se llama ONG Habitat, que además de preocuparse justamente por esa situación en la ciudad de Buenos Aires, con un trabajo puntual que hacen en una casa en La Boca, donde se ayuda a muchas familias que viven en conventillos de manera precaria y con sus familias para poder tener un lugar digno de vivienda, sino que además tienen muchísimos proyectos, muchísimo trabajo sobre otros temas que están vinculados a esta problemática, como es, por supuesto, la salud y la accesibilidad, de qué manera, ¿no?, llegar a un hogar y poder tener otro tipo de calidad de vida. Por eso, en esta tarde de sábado quiero invitar a Juan Yuri para hablar de todos estos temas, de todo el trabajo que hace la ONG, que es un equipo enorme, por supuesto. Juan es una de sus caras visibles, pero detrás hay mucha gente ayudando para poder hacer realidad todo este trabajo. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Anabela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Contanos a qué se dedica puntualmente, porque yo hablé de algunos de los proyectos, quizás los más visibles, el de la Casa de la Boca, pero tienen mucho trabajo por detrás en la ONG Habitat. Sí, así es. Nosotros, como bien vos decías, trabajamos con un problema que es enorme, que es el déficit habitacional que tiene Argentina, que se calcula que son más o menos 4 millones de familias, de hogares. Y este déficit es multidimensional, es decir, abarca muchas problemáticas. Una de ellas es el alquiler, y por eso tenemos nuestro proyecto de alquiler social en La Boca, para familias que viven en conventillos, inquilinatos, hoteles pensión. Pero cuando vamos, por ejemplo, al conurbano, que es donde trabajamos muy fuertemente, quizás el déficit habitacional ahí se explica más en viviendas que no son adecuadas, que representan un riesgo para la vida de las personas, que no ofrecen todo lo que debería ofrecer una vivienda en términos de calidad, de materiales, de servicios básicos. Entonces, todos nuestros proyectos contienen, por un lado, capacitaciones, acompañamiento y después, según el proyecto, distintas formas que las familias puedan acceder a esa vivienda adecuada, dependiendo de la situación de la familia. Juan, ¿cómo fue que empezaron con el proyecto de esta Casa de la Boca, donde permiten justamente a familias que vivían en conventillos o en lugares más precarios de la ciudad de Buenos Aires poder tener una vivienda digna? El proyecto empezó hace más o menos 15 años, cuando decidimos trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros veníamos de trabajar en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, muy fuertemente también en Luján y en otros lados de Argentina, pero no en la ciudad. Entonces hicimos un diagnóstico, y ese diagnóstico nos arrojó dos datos interesantes. Por un lado, el problema de las familias que no tienen los requisitos para alquilar en el mercado formal, entonces que terminan pagando montos muy similares, es decir, que tienen Los ingresos para pagar. requisitos significa por ahí no tener una, dinero para la garantía, no tener la documentación. Exacto, tal cual. No tener garantía propietaria o una garantía fiduciaria, no tener un recibo de sueldo en blanco, es Claro. decir, no poder comprobar los ingresos. Y en un país que tiene tanta informalidad laboral, la realidad es un problema enorme. Entonces estas familias pagan montos similares por vivir en conventillos, inquilinatos, hoteles pensión, que son lugares que de alguna manera son la última barrera antes de que esas personas terminen en la calle, pero igual no ofrecen las condiciones. Entonces, y el otro dato Digamos, vamos, por el tipo de lugar, por el hacinamiento, por las características de inclusive precarias de estos conventillos, de estos lugares donde a veces la infraestructura es pésima y que de hecho corren riesgo quienes viven ahí también. Hemos visto muchísimas noticias sobre ese tema, Juan. Exactamente, sí, son lugares que constantemente los están prendiendo fuego, Claro. o son lugares que muchas veces sufren desalojos porque son irregulares en cuanto a los papeles. Son lugares de total hacinamiento, son incluso peligrosos para las familias porque no sabes qué está haciendo tu vecino, no lo conoces, hay mucho movimiento, pasan un montón de cosas, entonces no son los lugares ideales.
Y el otro dato que arrojó este diagnóstico es que hay un montón de vacíos urbanos en la ciudad de Buenos Aires que se podrían aprovechar justamente para tratar esta problemática. ¿Qué hicimos? Mm. Encontramos un conventillo con riesgo de derrumbe que está deshabitado, y en ese mismo lugar construimos este edificio de 9 departamentos donde hoy las familias pueden estar hasta en un plazo de 3 años viviendo en condiciones adecuadas, con un alquiler subsidiado de manera escalonada, es decir, el primer año pagan relativamente menos que el segundo y el tercero. Y durante esos 3 años lo que buscamos también es, a través de las capacitaciones, a través de darles una vida como inquilinos, como si fuese el mercado formal, es empoderarlos para que el día de mañana puedan acceder al mercado formal que antes de nuestro proyecto no podían acceder. Claro, yo digo es como el entrenamiento, ¿no? Las oportunidades que quizás no tuvieron y que esto les permite como un tobogán de llegar a ese objetivo final que es poder vivir en un lugar digno para toda familia. Exactamente, porque creo yo que tiene dos potenciales el proyecto. Por un lado, el potencial propio que tiene la vivienda digna, la vivienda adecuada, que es una vivienda adecuada, una vivienda estable, te da estabilidad para el trabajo, te da estabilidad para la educación, te da salud, y eso ya de por sí es transformador. Pero por otro lado están estos componentes que le agregamos, que son capacitaciones laborales, que es el acompañamiento social que hacemos, que al mismo tiempo sirven para multiplicar ese efecto que ya de por sí tiene la vivienda adecuada. ¿Cuántas familias pasaron por esta casa y están hoy, de hecho, viviendo? Ya pasaron estos 10 años, desde que se inauguró el edificio, alrededor de 30 familias. Hoy son 9 familias las que están. Creo que, si no me equivoco, por este año van a seguir siendo estas 9. Entraron 2 familias a principio de año, 2 familias con historias increíbles de resiliencia, de seguir buscando. Me acuerdo que hace poco estuve hablando de una de ellas que me contaban que vinieron acá en Buenos Aires, en Córdoba, que se mudaban de un hotel a la casa de los padres de ella. Están todo el tiempo buscando ese hogar, sobre todo para su hijo. Ellos son 2 padres de un hijo muy chico y están todo el tiempo en esa búsqueda de la vivienda, sobre todo para su hijo. Y cuando encontraron este proyecto, cuando encontraron esta oportunidad, dijeron, es ideal para nosotros, lo vamos a poder aprovechar, porque aparte ya tienen ellos un proyecto habitacional por fuera del edificio, que durante estos 3 años que van a estar, van a poder terminar de concretarlo. ¿Qué tienen, digamos, como en la mira tienen algo, una casita, Sí. un departamento? Sí, están pudiendo adquirir un terreno y van a Mm. empezar con la construcción de su casa, eh, que solo podrían hacerlo si tienen la estabilidad que les ofrece una vivienda adecuada, una vivienda formal, y no la inestabilidad que te ofrece un conventillo, un inquilinato, que es vivir con lo justo, vivir al día, pensando que en cualquier momento puedes perder todo. Siempre cuando escucho estas historias, digo, cuánto se transforma la vida de las personas, ¿no? Dando estas oportunidades, porque, bueno, en este caso, esta familia o las 30 familias que pasaron por la casa, seguramente tengas 30 historias, ¿no? De posibilidades y potencialidad que fueron ayudadas por este paso en este lugar. Sí, a ver, nosotros siempre decimos lo que damos son oportunidades. Mm. Brindamos oportunidades y brindamos un marco de estabilidad para que esas familias puedan encontrar su potencial, puedan encontrar ese camino que por ahí muchas veces se les estaba negando. Y somos muchas veces el primer sí que tiene una historia de no. Es decir, Claro. cuando salen a buscar un lugar para vivir, un lugar adecuado, se encuentran todo el tiempo con nos, por esto que decíamos antes, porque no tienen los requisitos, porque quizás tienen hijos, porque quizás tienen mascotas, y todo el tiempo se les cierran puertas. Entonces nosotros lo que simplemente ofrecemos es abrirles una puerta y que con ese primer sí ellas puedan desarrollarse y puedan explotar todas sus capacidades. Esto pasa en la ciudad de Buenos Aires, más concretamente en el barrio de La Boca. ¿Cuál es el trabajo que hacen en el conurbano? Con Urbano lo que hacemos es trabajar con las familias que ya tienen una vivienda para que puedan adecuarla. Por ejemplo, tenemos un proyecto que las familias reciben, además de siempre en todos nuestros proyectos, la capacitación y el acompañamiento, reciben un set de materiales estandarizados para poder mejorar un aspecto puntual. Puede ser el baño, puede ser el techo, puede ser el saneamiento de la vivienda. Ese es nuestro proyecto de mayor alcance. El año pasado alrededor de 1000 familias alcanzamos con este proyecto.
Y es un proyecto que sobre todo apunta a personas que están en una situación de vulnerabilidad muy extrema. Porque estamos hablando justamente de familias que quizás no tienen un baño adecuado y que en vez del baño por ahí usan un balde o tienen que ir tiene una letrina o tienen que ir no sé, al club o a la organización que hay en ese barrio para poder Sí, hacer al su necesidad. comedor o a la iglesia o al lugar más cercano que les pueda dar una infraestructura adecuada. Exacto. Y, sí, Y Juan, ¿cómo también se busca, ¿no?, a cada una de estas familias? Porque, digo, me imagino que, bueno, hay tantos, ¿no?, en nuestro país en estas condiciones, lamentablemente, y que el Estado no acerca estas posibilidades. Son, en este caso, las organizaciones civiles las que están ahí detrás trabajando con muchos voluntarios que ponen el corazón y el alma para que esto sea posible. ¿Cómo es la búsqueda de cada una de estas familias? nosotros trabajamos por territorio, por barrio, y cuando llegamos a un barrio, lo primero que buscamos son las organizaciones que ya trabajan ahí. Como decíamos recién, los comedores, las iglesias que trabajan ahí, que conocen ese barrio, que conocen las necesidades, y establecemos una alianza con esa organización que nos abre las puertas del barrio y al mismo tiempo De- convoca a las familias y convoca a las personas para que se acerquen a nosotros y confíen en nosotros, porque nosotros sabemos que cuando llegamos a un barrio somos desconocidos para esas personas y claro. muchas veces cuando alguien te viene a ofrecer ayuda, sobre todo con las historias que tienen estas personas, estas familias, lo primero que aparece es la desconfianza. Te iba a decir, se desconfía y no es para menos, ¿no? Porque si me va a ofrecer tantas cosas buenas, algo detrás me está queriendo hacer, no sé, o algo se piensa al menos. Sí, por eso entonces, dependemos mucho de estas organizaciones que de alguna manera nos respaldan, nos abren las puertas, nos aportan un montón y son las que nos acercan a las familias. Y después hacemos nuestro llamado, nuestras convocatorias, eh, que obviamente tratamos de priorizar primero en función de la necesidad de las familias y también que sabiendo en qué puede colaborar nuestro proyecto y si nuestro proyecto se adecua a esa necesidad que tiene la familia o no. ¿Cómo es el trabajo de los voluntarios en esto que es fundamental, ¿no? Diría, porque son los brazos, las piernas, además del corazón que le ponen en todo. Sí, bueno, nosotros decimos eso, que los voluntarios son el corazón de todo lo que hacemos en Hábitat. Eh, en Hábitat tenemos un tipo de voluntariado lo llamamos voluntariado profesional, donde las personas, a partir de sus conocimientos, del trabajo que hacen, de la profesión que tienen, de su experiencia, vienen a aportar eso. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en el área de comunicación, muchas veces he trabajado con voluntarios que son expertos en comunicación, entonces me ayudan en lo que es prensa, redes sociales. Después, cuando se acerca un voluntario que es arquitecto, puede ir directo al territorio y acompañar a familias en este acompañamiento técnico que hacemos. Pero la idea es que cada uno desde su expertise, desde su conocimiento, venga a aportar y a sumar esta misión, que en el fondo es combatir contra este déficit de habitación enorme que tenemos. Todos pueden sumarse. Acá no es que tenés que saber tal o cual cosa. El que quiera sumar voluntades son bienvenidos. ¿Cómo hacen, Juan, para poder sumarse a este proyecto? Exactamente, sí, porque aparte yo estoy convencido, desde la organización estamos convencidos que todos tenemos algo para aportar. Y nos pueden buscar en nuestra página web, hpha.org.ar, o en redes sociales como Habitat-Argentina en Instagram. También estamos en Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn. De cualquier manera se pueden sumar. Y las familias, digo, por un lado, ustedes llegan de esta manera por las organizaciones, pero también se pueden conectar con ustedes a través de las redes sociales. Sí, ¿Cómo es ese vínculo? sí, muchas veces nos pasa que nos llegan familias por redes sociales. Lo primero que tratamos de hacer es, bueno, saber dónde viven y si donde ellas viven tenemos un proyecto activo, sino tratar de derivarla o con la parte del equipo que trabaje en esa zona o con alguna otra organización. La red es que afortunadamente somos un montón de organizaciones la que trabajamos en la causa de la vivienda y hay muy buena relación, hay muy buenas alianzas. Entonces, si vemos que nosotros no tenemos un proyecto donde la familia necesita o un proyecto que responda a la necesidad de la familia, tratamos de ubicar otra organización que nosotros confiamos, con la que nosotros hemos trabajado en algún momento, para que pueda acompañarnos. Juan, ¿cómo empezaste con todo este trabajo solidario? Yo estoy hace casi 4 años en Hábitat. Venía de trabajar antes en política. Yo soy politólogo de profesión y me encanta la política y me encanta todo lo que tiene que ver con el bien común. Y en el momento entré como en una especie de crisis vocacional y dije, tengo que buscar otra cosa.
Y Hábitat, así como Cosas que la política no estaba dando respuestas, empezaste a hacer. un poco sí, igual también hago mea culpa de, bueno, quizás, o sea, quizás mi lugar no era la política. Claro, bueno, no, Uno digo también, porque, digo, insisto, uno puede desde cada uno de su lugar, ¿no? Ver en general las faltas de respuestas por parte del Estado, de la política, y justo hoy hablaban al arranque del programa esto de este dato de la falta de participación, sobre todo de los porteños en las elecciones, que también es un dato de época y que no podemos dejar pasar y digo, en función de esto es lo que vos también estabas señalando, esta crisis personal que después se traslada o redunda en este trabajo solidario que estás haciendo desde hace unos años. sí, tal cual. Creo que estamos en una crisis de representación que más que retraernos nos tendría que todos involucrar a involucrarnos. O sea, nos tendría que invitar a involucrarnos, sea en organizaciones, sea en política, sea votando, pero tenemos que salir a cambiar esas cosas que no nos convencen. Una de ellas es, como decíamos antes, haciendo voluntariado, sumándose a una organización, conociendo las problemáticas de primera mano, pero también buscando otras instancias de participación, elevando la voz. Una de las cosas que nosotros invitamos siempre a participar a las personas que nos siguen, por ejemplo, en redes sociales, es que se vuelvan voceros de nuestra causa. Eh, Por ahí con algo tan chiquito, ¿no? Compartiendo algo, una historia. Exactamente, nosotros, a ver, todo el tiempo somos co-creadores de contenido. Mm. Todo el tiempo en nuestras redes sociales creamos contenido de nuestras redes personales y nosotros estamos eligiendo qué compartimos y qué contamos al mundo. Puede ser que tengamos 100 seguidores, 1000, 10.000, lo que sea, pero a esas personas les llegamos con un mensaje. Cada uno tiene su pequeña comunidad, digo yo. Y Exactamente, esa tal cual. comunidad replica también a otros. Sí, 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 exactamente. Entonces, poder llegar no solo también con lo que comimos al mediodía o con el recital que vamos esta noche, sino también con un mensaje que concientice, con una historia que conmueva, sirve un montón y sirve un montón para cambiar cabezas, para cambiar corazones y para empezar a cambiar esta realidad. Me traes este tema que me parece muy importante, ¿no? El involucrarse en algo. Y esto es un poco lo que planteaba yo con esto de, bueno, no voy a votar, me quedo en mi casa. Un poco lo que se ve, ¿no? El individualismo, el preocuparme por mi nicho, que a veces cuesta, ¿no? Mirar para arriba, mirar para el costado, fijarte al que necesita adelante, atrás, tu vecino. Eh, Digo, esto nos convoca, insisto, más que nunca a trabajar o a pensar en que otros puedan llegar a estar activos en algo, al menos en algo que pueda ayudar a otros. Sí, sí, y aparte hay algo que yo siempre pienso, siempre digo, que es, todos tenemos una causa Hmm. social que nos va a interpelar más. Algunos será la vivienda, como es mi caso, otros pueden ser el medio ambiente, otros pueden ser el hambre, pero todos vamos a encontrar una causa que nos interpele y que nos identifique. Entonces, invito a todas las personas a buscar esa causa, a involucrarse con esa causa, a buscar la organización que la trabaje y si no hay ninguna organización, a fundar esa organización y a ponerse a trabajar, porque realmente las problemáticas son enormes, son desde un punto de vista muy pesimista son casi infinitas, pero también las posibilidades que tenemos, las herramientas que todos tenemos también son infinitas. Sí, y son muchos, ¿no? Los que necesitan una mano. Digo, en los distintos abordajes, como decís vos. Bueno, en este caso es la vivienda, puede ser la desnutrición, el hambre, la ecología. Hay tantas cosas para poder trabajar, para poder mirar al otro, Sí, ¿no? Que está enfrente. A veces uno camina por la calle y no mira, aunque están ahí adelante nuestro y a veces no se ven. Bueno, esos invisibles están queriendo que los veamos, ¿no? Y bueno, poder generar algo del otro. sí, tal cual. Juan, muchísimas gracias por este contacto en este sábado. Insisto, repetinos tus redes, las redes de la organización, así, bueno, fomentamos un poco esta colaboración de la gente. Bien, somos Hábitat para la Humanidad Argentina, en nuestra web es hpha.org.ar y en Instagram nos encuentran como Hábitat-Argentina. Muchas gracias, que tengas un lindo sábado. Igualmente.
Estábamos hablando con Juan Yuri, él es de la ONG Hábitat, se ocupan puntualmente de trabajar sobre la crisis habitacional, un tema que nos atraviesa como país, son muchos los afectados en este tema, no solo en el conurbano o en las distintas provincias, sino inclusive en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, esta organización tiene una casa que construyeron específicamente para que las familias que vivían en los conventillos puedan vivir de manera digna en este lugar, de manera provisoria, claro, hasta poder conseguir mudarse y poder generar su propio espacio. Una de las tantas opciones que encontró la organización civil, en este caso Hábitat, para poder dar una mano, para poder ayudar. Así que, por supuesto, seguilos, empezá a ver cuál es el trabajo que hacen, que es enorme. Y bueno, si te querés sumar como voluntario, más que bienvenidos.